Naciones Unidas acaba de aprobar en la 70 Asamblea General reunida en Nueva York la Agenda de Desarrollo 2030. Nuevas metas para reducir la pobreza y desigualdad en el mundo. Ese es el compromiso de los líderes mundiales reunidos, más de 190 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el rey Felipe VI, ante la atenta mirada del Papa Francisco. En total, 17 grandes objetivos y 169 metas que afectan no solo a los países en desarrollo, sino a todos los Estados miembros. El deseo final, el progreso. Sin embargo, el programa nace cuando aún están por cumplir los denominados Objetivos del Milenio. Lo cierto es que en la historia de la ONU han sido muchos los conflictos no resueltos o mal resueltos, pero también es una historia plagada de buenas intenciones y el deseo de lograr la paz mundial. Informe Semanal recordaba en su 40 aniversario a una organización a la que Winston Churchill consideró un foro para que los hombres pudieran hablar en vez de guerrear. To the health of the distinguished heads of state or government present here, to the prosperity of their countries and to world peace. The heads of states and government. Esta es la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuya reunión anual conmemora este año su 40 aniversario. Este inmenso edificio, situado en Nueva York, alberga la estructura diplomática internacional más importante que pudieron soñar los hombres. Para que este foro mundial pudiera reunirse y velar por la paz, la seguridad y la prosperidad de la Tierra entera, algunos hombres, como el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt, mostraron una transigencia inmensa durante la Segunda Guerra Mundial, permitiendo una configuración política internacional que luego haría difícilmente viable la Magna Asamblea de la ONU. Sin embargo, no hay que ser negativos en este cumpleaños. Las Naciones Unidas han propiciado la paz mundial. Han otorgado asistencia cultural, tecnológica, económica y humanitaria a más de un centenar de países. Han impulsado el derecho internacional y los derechos humanos y, entre otros logros, han permitido que la voz de pequeños países o comunidades haya alcanzado el mundo entero gracias a este foro. Claro que los críticos de la organización también tienen argumentos de peso para desautorizarla. Ni ha logrado mantener la paz y la seguridad internacionales, ni ha conseguido la universalización de los derechos humanos, ni dispone de fuerza para hacer cumplir sus decisiones. Y además, tiene un coste elevado que debe sufragar la comunidad internacional. En definitiva, se ha convertido en un centro de debates demasiado caro y absolutamente inútil. En esto, como en casi todo, no caben las posturas radicales. Las Naciones Unidas, en sus 40 años de historia, han cosechado éxitos y fracasos. Y, aunque quizás sean estos lo más visible, con seguridad puede decirse que el vicio no está en la organización, sino en los países que la integran y, sobre todo, en las grandes potencias que desde el momento fundacional se atribuyeron un papel predominante. Fueron 51 los países que se reunieron en la Conferencia de San Francisco en abril de 1945. Cuando la Alemania nazi se debatía en los estertores de la derrota y Japón temblaba ante masivos bombardeos, aunque aún no había padecido el apocalipsis atómico, 51 países firmaban una carta de principios elaborada por las potencias que estaban ganando la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente por los Estados Unidos, principales impulsores de una gran sociedad supranacional que impidiera nuevas guerras. Ese era el principio fundamental, evitar que las generaciones futuras padecieran nuevas guerras. La ONU debía mantener la paz y seguridad internacionales y después imponer la igualdad de derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos y el desarrollo socioeconómico para todos los hombres y países de la Tierra. El delegado británico, Lord Halifax,
comenzó la votación que aprobó la Carta de San Francisco, documento fundacional de la ONU. La unánime respuesta representa los ideales y las esperanzas de la posguerra. Todos los presentes esperaban, seguramente con sinceridad, que en la ONU los países del mundo entero lograrían una paz universal y duradera. Estos son los grandes patrocinadores de la Magna Asamblea, los 5 grandes de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, China y Unión Soviética. Ellos se atribuyeron el papel de supremo arbitraje internacional, formando un núcleo decisivo dentro de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad. En aquellos días de euforia victoriosa, pensaban todos que la gran alianza militar se perpetuaría después para la paz. Evidentemente se equivocaban, como no tardaría mucho en demostrarse, aunque un año después de la guerra aún se mantenía el optimismo. El delegado norteamericano, James Verne, renovaba el compromiso fundacional de la ONU. Las Naciones Unidas tuvieron que unirse en la guerra para conservar su libertad común. Las Naciones Unidas están ahora comprometidas a permanecer unidas para preservar su paz común. Hemos ganado la guerra luchando juntos. Conservaremos ahora la paz trabajando juntos. En el tercer período de sesiones de la ONU, celebrado en París, se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El documento establecía y reconocía el derecho de todos los hombres a la igualdad, la seguridad y la libertad. La mayoría de los firmantes de la declaración, uno de los documentos más nobles que se han sellado en toda la historia del mundo, creía de buena fe que los pueblos y personas del mundo entero podrían pedir y aun exigir a la ONU que defendiera esos derechos. El delegado australiano Evatt, que presidía la Asamblea General en esa ocasión, hablaba de la gran meta histórica que acababa de lograrse. Esta es la primera vez que la Comunidad Organizada de Naciones ha efectuado una declaración de derechos humanos y de libertades fundamentales, y su autoridad se basa en la voluntad de las Naciones Unidas en su conjunto. Millones de personas, hombres, mujeres y niños de todo el mundo, a muchos kilómetros de París o de Nueva York, buscarán ayuda, orientación e inspiración en este documento. Lamentablemente, tras la sesión de París se dispararon los desacuerdos internos entre los grandes, se acentuaron los conflictos y el papel de la ONU comenzó a depreciarse. La lista de los problemas no resueltos o mal resueltos suma ya muchos centenares en este 40 aniversario. Quizás el primer disparate fue el de Palestina y su partición. 4 guerras lo han cubierto de sangre y el tema sigue. Corea sería el segundo fracaso histórico. Centenares de miles de muertos y un país dividido es otra muestra bien patente. Luego, Indochina, con su terrible continuación, la guerra de Vietnam y la posterior lacra que aún permanece sangrando, el expansionismo vietnamita. Guerras por doquier, más de 300 en los 40 últimos años, más de 20 millones de muertos, más de 100 millones de heridos, refugiados, desposeídos. Docenas de conflictos que existen hoy mismo. Recontemos: Camboya, Afganistán, Irán-Irak, Líbano, Chad, Eritrea, Sáhara. Guerras que no han sido evitadas a causa de la rivalidad soviético-norteamericana por la hegemonía mundial. Guerras que incluso se han originado a causa de esa tensión. La gran batalla de los derechos humanos aún no ha sido ganada por la humanidad más progresista. Muchos países, incluso entre los firmantes, incluso entre las grandes potencias, no garantizan a sus ciudadanos los derechos humanos. En la mitad de la tierra se da la tortura. En la mitad del mundo no se puede pensar, hablar o escribir con libertad. Punto fundamental en la tarea histórica de la ONU fue la descolonización. Buena parte de Asia y África, casi entera, eran países coloniales cuando se fundó la ONU. Hoy son países independientes, miembros de la ONU.
El papel de las Naciones Unidas ha sido fundamental en la tarea descolonizadora, pero debe aclararse que cosechó éxitos allí donde la potencia colonial era débil o la presión nacionalista interna era muy fuerte. Fracasó donde las potencias coloniales eran poderosas y escasa o nula la presión anticolonial. La ONU ha mostrado su debilidad frente a Sudáfrica, que mantiene su presencia colonial sobre Namibia, o frente a Gran Bretaña, que mantiene Gibraltar y que solo hace 3 años montaba una guerra a propósito de las Malvinas. 1000 fracasos del Consejo de Seguridad, siempre mediatizado por el veto de sus miembros permanentes, de la Asamblea General, que no vota en justicia, sino la política de bloques, de sus organismos especializados, la FAO, la UNESCO, la UNICEF, la UNRWA, etc., que carecen de medios o los reparten mal o son mediatizados por la política. 1000 frustraciones y, sin embargo, un análisis profundo no debe dejar el campo libre para el desaliento. Los principios eran admirables y necesarios. Aún constituyen una magnífica meta a conseguir. Los triunfos, quizás menos que los fracasos, y seguramente de espectacularidad inferior, son también millares y nunca se hubieran conseguido sin su existencia. La ONU no pudo impedir la muerte de 20 millones de personas víctimas de la guerra, ni el sufrimiento de millones de hombres por la discriminación, ni el hambre de millones de desvalidos. Pero también salvó a millones en sus campamentos de refugiados, dio de comer a millones, llevó la cultura hasta lugares que de otra manera hubieran despertado al siglo XX una centuria más tarde. La ONU no ha sido el foro de universal eficacia que se pretendió, pero existe, y aun quienes desprecian sus mandatos han de afrontar la condena moral que emana de sus organismos. No ha podido terminar con las guerras, pero ha parado muchas. No ha dispuesto de poder coercitivo para imponer su voluntad, pero sus cascos azules han jugado un papel importante, incluso a costa de su sangre, en medio mundo. El Congo, actual Zaire, Oriente Medio, Chipre. El balance, en este 40 aniversario, no es muy brillante, pero su coste queda bien amortizado. Es imprescindible un foro donde los hombres puedan, en palabras de Winston Churchill, hablar. Hablar en vez de guerrear. La Asamblea General solemnemente proclama el año 1986 como el Año Internacional de la Paz y llama a todos los pueblos a sumarse a las Naciones Unidas en su firme propósito de salvaguardar la paz y el futuro de la humanidad.